Hermano, que el Señor los bendiga. El himno o coro o cántico que cantamos hoy durante la participación de la hermana Vilma, hermanos, amémonos unos a otros. Esa es la clave de la vida cristiana. Entonces, el poema que trajo Vilma cae muy bien. Ella se inspiró en este pasaje, pero fue una inspiración del Espíritu Santo, muy bonita. Así que estamos bien contentos que los hermanos que estaban de viaje ya están con nosotros. La lección que vamos a considerar en el día de hoy es la que está en 1 Pedro, ¿vale? Capítulo 3, versículos del 8 al 22. De aquí en adelante, pues entonces vamos a ir tomando los temas navideños, ¿verdad? Con el Adviento y estas cosas. Entonces, siempre nos gusta repasar un poco, ¿verdad? Ustedes saben que esta epístola de 1 Pedro lo hizo desde Babilonia, porque hay un versículo en esta epístola que así lo establece. Fue en el año 60 y el objetivo principal de esta carta es consolar, dar fortaleza a los cristianos que estaban pasando por unas grandes tribulaciones. Entonces, la respuesta que se da en la carta a esa situación de tribulación, de persecución de los cristianos, es la gracia de Dios. La gracia de Dios es todo aquello que Dios hace para facultarnos, para permitirnos, para prepararnos, para enfrentar la vida. Porque la vida trae muchos riesgos y trae muchas demandas. Y no es fácil. Yo no sé, hermana, pero ya que uno tiene cierta edad, uno se da cuenta que uno ha tenido que pasar por una serie de procesos en la vida, familiares, del trabajo, del país mismo, por crisis. Entonces, el cristiano, ¿qué recursos tiene para enfrentar esos retos, los retos que plantea la vida? ¿Qué recursos tiene el cristiano? Pues la respuesta la da aquí Pedro. Una vez él estaba en una gran dificultad, gran sufrimiento, y pidió a Dios, y la respuesta de Dios fue: bástate mi gracia. No es cierto que Dios nos va a resolver todos los problemas. No es cierto que Dios nos va a hacer la vida fácil. No es cierto que nosotros vamos a tener riqueza. No es cierto que lo único que vamos a tener en nuestra vida son bendiciones. Eso no es cierto. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Eso dijo el Señor. Esa es la verdad. Y se puede sintetizar en la expresión: bástate mi gracia. De eso es que trata esta epístola. Entonces, en este pasaje que estamos considerando hoy, hay varios temas que son de edificación, que son de sostenimiento de la fe, y un tema al final que es un poquito no controversial, pero de difícil interpretación. Así que va a estar bien interesante. Cuando los temas son de difícil interpretación, pues decimos, los hermanos pueden hacer la interpretación que ustedes entiendan que es la correcta, porque ese es el principio luterano. No hay autoridades. Ustedes pueden interpretar la Biblia libremente. En la iglesia le damos unas guías, unas ayudas. Para muchas personas es bien difícil aceptar eso, sobre todo fuera del protestantismo. Por eso es así. Eso es así. Nosotros tenemos esa libertad en Cristo. Fíjense que en esta ilustración que yo le tengo aquí en la pantalla aparece el llamado de Pedro. Y en un momento de la interacción de Pedro con el Señor Jesucristo, él habló de sus discípulos y de quienes iban a seguir a él. Y él le dijo: confírmalos. Y eso es lo que Pedro está haciendo en esta epístola, confirmándolos, o sea, orientándolos, aclarándoles el camino de la verdad.
Así que, esas maneras de introducción, hemos ya repartido aquí la división de la participación de ustedes para el podcast del YouTube. En el verso 8, que le toca a la hermana Naida, vamos a tratar de encontrar ahí 4 elementos que se mencionan ahí que facultan al cristiano. 4 elementos que hacen posible que esa gracia de Dios se manifieste en medio nuestra. También hay una situación que se plantea en cómo nosotros reaccionamos ante las cosas y ante los enemigos. Entonces se plantea cómo Pedro lo hizo en una época y cómo lo está haciendo ahora, porque el Pedro que tenemos aquí no es el mismo Pedro que andaba con Jesús en Palestina, es otro Pedro. En los versículos 10 y 11, que le toca a la hermana Adelaida, se plantea el asunto de la comunicación, ¿verdad? La lengua. También se plantea cómo nosotros vamos a hacer en la vida cristiana. ¿Vamos a ser pasivos o vamos a ser activos? Como la hermana de Zaida, ella está activa. 13 al 15 nos faculta la gracia de Dios para no temer. ¿Y cómo es que ante las acusaciones que la gente tiene contra nosotros, la mejor defensa es nuestra conducta? Si alguien lo acusa a usted de algo, la mejor defensa que usted tiene es que eso sea una acusación falsa. Ahora, de acusaciones falsas nunca nos vamos a librar. Eso es así. Por lo tanto, no tenemos que preocuparnos mucho. Del 19 al 20 es que se habla de los espíritus cautivos, que son ángeles, almas antediluvianas, las que vivían antes del diluvio, o son demonios. Yo de antemano le anticipo que yo no creo que sean demonios los que se refiere ahí, pero algunos comentaristas lo señalan de esta forma. Pero lo quiero clarificar. No son demonios desde mi punto de vista. Así que la hermana Besaida va a estar profundizando en eso. Mientras tanto, nosotros vamos a empezar, como siempre, con nuestra hermana Naida. Mi hermana Naida, con nosotros. Una buena conciencia. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivo, amados, fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. Bueno, la primer parte, pues ahí hay cuatro, pues vamos a decir, características, vamos a decir enseñanza de ser compasivos, fraternales, misericordiosos y amigables con el prójimo, con nuestra familia, pues con el mundo entero. Si uno quiere que tengan compasión con uno, y si uno quiere mayormente que Dios vea a uno con misericordia, igual como nosotros vemos al prójimo, pues tenemos que hacerlo así. O sea, tenemos que tener compasión, misericordia y ser fraternos con los demás, para que entonces, posteriormente, Dios tenga esa misma actitud hacia nosotros. La otra parte dice que la gracia de Dios sea con nosotros también. No es una cosa, es un don de Dios, pero hay un componente que nosotros tenemos que hacer para viabilizar esa gracia de Dios. Exactamente. En medio de nosotros. Si queremos vivir, si queremos ser felices y si queremos estar en salud, pues nosotros tenemos que ser así, o sea, misericordioso, amoroso, y pues pedirle a Dios que nos dé fortaleza, porque la base de todo es eso. De la otra parte, pues, ok, si alguien te hace mal, eso es bien difícil, pero hay que hacer bien. Si alguien te insultó, pues mira, Dios te bendiga y seguir caminando. No siempre es así, porque hay momentos que tú tienes que sacar tu cría, como dicen, de darte a respetar, pero con amor. Porque tú no, ok, tú puedes poner la otra mejilla, pero todo el tiempo tú
todo el tiempo tú. O sea, en esa parte, pues, pero si tú quieres bendición y quieres heredar el reino de Dios, pues tú tienes que tratar, ¿verdad? De que, ¿cómo yo diría? Pedirle a Dios que te calme, que te dé en ese momento esa luz para entonces tú afrontar lo que viene de allá para acá. Porque eso es un tópico difícil. Yo siempre lo veo de la siguiente manera. Yo creo que uno nunca debe buscar hacerle mal a nadie. Uno tiene el derecho, cristianamente lo tiene, a la defensa. Y siempre que lo ejecutemos, lo hacemos de una manera que no haya, hasta donde se pueda, rencor, mala voluntad, planificar el mal del prójimo, pero sí la persona tiene el derecho a defenderse. ¿Ustedes saben por qué? Porque usted es tan hijo de Dios como esa otra persona. Si usted permite que abuse con usted está cometiendo un pecado. No lo permita, no es cristiano, pero siempre con el corazón limpio. Hermano Luis, ¿qué usted nos dice sobre eso? Sobre las características de compasión que debemos tener los cristianos en nuestro diario vivir. Entonces, yo sé que es un hombre que practica eso. ¿Nos puede hablar? Bueno, yo pienso que, pues nosotros como cristianos, ¿verdad? Debemos de dar ejemplo a los que andan por ahí, ¿verdad? Y en vez de hablar mucho de ellos, ayudarlos, rescatarlos. En vez de usar la palabra negativo sobre ellos, pues ir de positivo en muchas ocasiones. Y decirles, ¿verdad? Que traten, que echen para adelante, que ya nosotros, pues, sobre la edad que ya, gracias a Dios, tenemos, yo, no es que me las eche, pero soy un luchador, porque imagínense, estuve trabajando hasta que me retiré, una sola compañía por 30 años, y recorrí desde, nací en Juanadías, me crié en Villalba, y por allá me fui a New Jersey, estuve 40 años trabajando, imagínense, 40 años. Y también, pues, cuando podía, iba a la iglesia y hacía lo que podía, ayudaba a los demás, a todos los que yo podía ayudarles. Fíjese, hermano, que usted es un hombre que se crió en el Evangelio. Y durante toda su vida dio testimonio de cristiano. Fíjese, a veces ha estado bien activamente dentro de la iglesia, otras veces no tanto, pero siempre dio un buen testimonio de cristiano. Pero siempre guardo en el corazón y la mente lo que me enseñaron mis padres. Todo lo practiqué, ¿verdad? Y proseguí adelante y pues... Esa es la gracia de Dios que estuvo con usted. Entonces yo no me dejé llevar por eso de que si en aquella iglesia, esta o aquella, y que si aquellos eran de una forma y estos de otra. Yo lo que sentía era Dios en mi corazón. Y como dice el corito, no me importa la iglesia que vaya. Usted, mire, yo me siento extremadamente unido a usted en ese sentir. Una cosa que habla ahí Pedro precisamente en el sentir de que nosotros tenemos nuestras particularidades doctrinales, pero respetamos a todos los demás. Pero tampoco, ¿verdad?, admitimos que nos ataquen por nuestras particularidades doctrinales. Okay. Continuamos con la hermana Adelaida. Gloria al Señor. Del 10 al 11, porque el que quiere amar la vida y ver buenos días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Bueno, aquí dice que nosotros debemos hablar bien siempre, que nosotros, y no es ser positivo, porque muchos cristianos tú los oyes hablando de positivismo, no, es tener fe. Cuando nosotros nos paramos o nos encontramos con alguien y empezamos a oír esa palabra, que esa persona que está hablando todo negativo o de un hermano o una hermana, lo debemos parar inmediatamente y decirle, no, mira, eso no es así, o buscar otra cosa. También otra cosa es que hablamos mal cuando nosotros no le creemos a Dios.
La Biblia dice una cosa y nosotros, el hombre dice otra. Y nosotros estamos pegados, no es malo ver las noticias, no es nada malo leer el periódico, nada de eso, pero le creemos más al hombre que a Dios. Jesús dijo, yo vine para darles vida y vida en abundancia. Él dijo primero, el enemigo vino para matar, matar, destruir, y son tres. Matar, ¿vale? Matar, destruir se me olvidó uno, ¿verdad? Pero Jesús dijo, yo vine a darles vida y vida en abundancia. Pero entonces, ¿qué decimos? Siempre estamos hablando lo que dice el hombre. Nosotros tenemos que ir a la palabra. ¿Qué dice Dios? Él es nuestro Padre. Jesús nos salvó, Jesús pagó por nuestros pecados. Entonces, hablamos mal cuando hablamos, no estamos de acuerdo a lo que dice la palabra. Eso es hablar mal. Muy bien, fíjense que ella está trayendo una visión aquí muy especial y para mí muy interesante, porque no solamente es hablar mal en el sentido que lo plantea el apóstol Santiago en su epístola, cuando uno usa la comunicación, el lenguaje, la lengua, uno lo utiliza o para difamar o para expresarse negativamente, sino que ella le añade a esta dimensión algo quizás más profundo, y es que ella dice, cuando nosotros no apreciamos, ni entendemos, ni expresamos la palabra de Dios, estamos hablando mal. La felicito, maravillosa esa interpretación. Algo más, hermana Adelaida. Proseguimos entonces con la hermana Vilma. Dice así, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Bueno, mi explicación acerca de esto es la siguiente. Cuando nosotros aceptamos al Señor, somos nuevas criaturas. Lo hacemos porque tenemos fe y lo hacemos porque tenemos la esperanza de que vamos a vivir, ¿verdad?, plenamente y eternamente en Cristo. Sin embargo, como cristianos nos vemos amenazados y nos enfrentamos a muchas situaciones, como acaban de decir ustedes. Quizás situaciones que tú no las buscas, quizás situaciones que llegan a ti y tú dices, pues espérate, no, a mí no, porque yo soy cristiano y me cobija el Espíritu del Señor. Pero muy bien, pero estás en el mundo. Entonces, que en el mundo tienes que dar testimonio de que verdaderamente tú eres un cristiano, no dejándote aplastar, no, simplemente defendiéndote con el escudo mayor que es la palabra del Señor y el testimonio que tú vas a dar de tu vida. Otra cosa, si alguien, por ejemplo, te dice, por ejemplo, como dice aquí, teniendo buena conciencia, vamos a ser humildes y vamos a tener una conciencia limpia, como diciéndole al prójimo, mira, mi vida es de Cristo y yo estoy en el mundo, pero yo soy de Cristo y en el mundo doy testimonio de lo que soy, pero jamás con miedo, porque tengo el escudo mayor que es mi fe y mi salvación ya está puesta en esa fe. Y estamos claros porque tenemos una conciencia cristiana. Y como algún otro de los hermanos anticipó, no podemos estar escuchando a quienes están alrededor nuestro. ¿A quién es que tenemos que escuchar? Única y exclusivamente. Al Señor. Al Señor. Gloria a Dios. Vamos entonces para la parte final con la hermana Bethsaida. De los versículos del 18 al 20 dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por lo injusto, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue a predicar a los espíritus encarcelados, lo que en otros tiempos desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaban el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua.
Ahí son esos versículos del Muy 18 bien, al hermana, 19. adelante. Cuando en esta parte del 18 en adelante es el sufrimiento de Cristo y el nuestro. Una de las versículos, ¿verdad?, que había leído un poco, ¿verdad?, que son bien controversiales, cuando se está refiriendo aquí en lo de espíritus encarcelados, y nos habla aquí de Noé, dice, predicando que los espíritus encarcelados. Algunos comentaristas dicen que posiblemente fueron los ángeles caídos. Otros hacen un comentario que fueron aquellos que estando para cuando Noé estaba predicando la palabra del Señor, estaban ignorando, se creían que era no, lo que no le estaba diciendo Noé era cosas de él que se había inventado, pero era Jesús que estaba con Noé, con el Espíritu Santo, revelándole a la gente el mal que estaban haciendo. Por lo tanto, cuando una parte nos dice el cual, en eso lo vemos, ¿verdad? El cual estaba predicando, aquí significa que Jesús está inspirado por el Espíritu Santo para predicarles tanto a los que están encarcelados, que fueron aquellos rebeldes, que fueron los que no se degradaron ante una conducta tan y tan, como dice, tan liberal, tan animal, o que para el Señor era tan fuerte, que llegó un momento dado en que Dios dijo que iba a eliminar toda la raza humana, pero tuvo misericordia de Noé, y así Noé con sus familiares fueron los que salvaron. Y ahí, como dice, esa etapa de ese salvamiento, que Noé se salva, el cual quiere decir que predica a los encarcelados para aquellos que puedan escuchar el mensaje. Y nos dice que una de las teorías dice que Jesús estuvo en el Hades, en el lugar de los muertos. Y por eso dice que Jesús murió y el tercer día resucitó, que en ese tiempo que estuvo en la tumba, ahí posiblemente fue el tiempo donde él fue al Hades, le habló, pero le habló, no fue un mensaje de evangelismo, un mensaje de que se arrepintiera, fue un mensaje de juicio y de una condenación para la eternidad. El otro puntito que pude captar en que Pablo, ¿verdad?, también nos dice que el morir ¿verdad?, que la muerte no es el final en el creyente, la muerte es un paso de ahí esta vida a una vida eterna en Cristo Jesús, es un proceso de transición. Y que otra de las partes, ¿verdad?, en que nos dice en estas porciones, cuando surge lo del diluvio, que se refiere a los demás versículos, es en ese bautismo, donde está, el bautismo es como una limpieza. Cuando está Noé, hubo ese proceso de ese bautismo, hubo un proceso nuevo, ya toda aquella gente que estaba en Noé, ya esa gente no están. Al venir a Noé es un nuevo comienzo para una nueva generación, una nueva humanidad. Pero volvió otra vez como ese ser humano a corromperse, y es cuando Dios envía a Jesús para llevarle el plan de salvación, para hablarle de una esperanza de una vida eterna, porque ya Dios no iba a destruir la tierra como lo hizo anteriormente, pero sí que viene un juicio, y esperamos, ¿verdad?, en la venida de Jesús viene otro juicio, y cuando venga la venida de Jesús se va a llevar con él a los suyos, a los que estamos esperando, ¿verdad?, esa venida con fe, con esperanza y con fortaleza. Hay muchas teorías sobre a qué se refiere el encarcelamiento de los muertos, pero yo digo siempre, lo importante es que Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre, ¿verdad? Y a un día que dice que juzgará, ¿verdad?, a los vivos y a los muertos. Y como ellos, tanto el Padre y el Hijo, tienen la posición y autoridad de juzgar, muchas veces es mejor uno no complicarse la vida en la asistencia por cosas que uno no entiende y no comprende. Sí. Yo siempre digo a alguien, mira, que si guardo el sábado, que si guardo el domingo, y yo soy que vivo por la gracia de Dios. Y lo que Jesús me dice, que vendrá a buscarme, pues que me encuentre bien. Eso es lo que a mí me interesa, y hacerle el bien. Amén. Me encanta esta cosa que nos trae hermana Betsaida, porque pone las cosas como son realmente. ¿Para qué nosotros vamos a entrar en debates? ¿Para qué? Ahora, tenemos que aceptar una cosa, y es que hay cosas en la Biblia que no las podemos entender completamente. Pues lo aceptamos. Esto no tiene que ver nada con la salvación de nosotros, no nos afecta en nada para la salvación. Algún día entenderemos. El mismo apóstol Pablo confiesa que él no lo entendía todo.
Y que hay que entender que nosotros no tenemos que entender absolutamente todo, porque Dios nos revela lo que usted y yo vamos a entender y le vamos a comprender. Cuando hay cosas en la Biblia que no nos ha revelado al presente, es que no estamos capacitados para nosotros entenderlo, y a lo mejor lo que va a hacer, como dicen los muchachos ahí, nos va a explotar el cerebro, nos vamos a fundir. Sí, así o confundirse. que nos vamos a confundir. Sí. Así que lo esencial es que Dios es el soberano Dios, y Él hace lo que quiera, como quiera, porque sabe lo que nos conviene a cada uno de nosotros como pueblo suyo. Muy bien, hermano. La parte Sí. que dijo Vilma, al ser a sí mismo, aunque seamos diferentes, como si el cuerpo tiene diferentes células, diferentes órganos, siempre somos un cuerpo de Cristo, Sí. que dentro de el amor, la compasión, el tolerarnos, somos diferentes. Exacto, que fue lo que estuvimos hablando aquí. Pero lo Sí. común es que somos uno en Cristo Jesús. Bueno, hermano, esta lección ha sido corta, pero ha sido sustanciosa y bien efectiva, así que los felicito. La contribución ha estado maravillosa. Gracias a Dios por este grupo de hermanos, ustedes que hacen esta contribución, que no solamente se queda aquí, sino que la ponemos en internet, y bien digna que es de ponerse en internet. Es de una calidad extraordinaria para que generaciones futuras se beneficien de esto que ustedes han hecho en el día de hoy. Gracias a Dios. Dios los bendiga. Amén. En la mañana estuve consultando unas referencias y de un autor anónimo encontré esto. Así como toda la ley se resume en el amor, todas las relaciones humanas se cumplen en el amor. Esto se aplica a todo creyente y a todo aspecto de la vida. Mi poema se titula Voces de Amor. He escuchado voces que le cantan al amor, pero ¿qué eres, amor? ¿Acaso un espejismo? ¿Acaso un abstracto en el camino de la vida? En mis revueltos pensamientos, abrazados a un recuerdo, resuenan en mi mente sabias palabras que edifican los cimientos del ser humano. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primera de Juan 4:7. Reiteradas palabras que promulgan las Sagradas Escrituras para que reflexionemos en ellas y amemos con sentires fraternales, compasivos, misericordiosos, pacientes. Entonces seremos bendecidos en el amor de nuestro Padre Celestial. Amados, amémonos unos a otros, porque
porque el amor es